Pues buenas tardes a todas las personas que habéis venido aquí a este acto tan interesante. En la segunda mesa lo que vamos a hablar es de la represión nacional católica, la Iglesia, el robo de bebés y el patronato, siguiendo en la línea de que estábamos hablando de la represión dirigida hacia las mujeres. No podemos dejar de hablar ni del robo de bebés, ni del patronato, ni de disidencias, ni de todos los delitos específicos de género. Entonces, para ello tenemos aquí, en primer lugar, va a hablar Sol Luque hablará del robo de niñas y niños desde una perspectiva de género y memorialista. Sol es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora colaboradora del Instituto de Estudios de Género de esta universidad. Profesora de la Fundación Ortega Marañón y de las universidades de Middlebury, seguro lo he dicho mal, y Duke. Como presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, investiga, celebra conferencias sobre el robo de bebés y su movimiento asociativo, Memoria Histórica y Derechos Humanos. Ha participado e intervenido en diferentes actos en el Parlamento Europeo y Naciones Unidas. Asesora para medios de comunicación, grupos políticos y organismos nacionales e internacionales. Autora de numerosos artículos y capítulos de libros. En la actualidad, su asociación, dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, CEACUA, promueve en el Congreso de los Diputados la primera ley sobre bebés robados del Estado español. Y, Sol, cuando quieras. Muchísimas gracias, Paz. Enciende tu... Tengo que encender, sí. Muchas gracias, Paz, y muchísimas gracias al grupo de mujeres de la comuna por invitarme a estas jornadas y poder compartir mesa con estas estupendas compañeras que después nos hablarán. Voy a compartir una presentación. Vamos a ver. Creo que es aquí, ¿verdad? No. A ver. No estoy viendo bien. Ah, sí, ya veo. Aquí, ¿verdad? Aquí. Sí, gracias. Cuando se habla de nuestro colectivo, del colectivo de víctimas de bebés robados, se le considera, obviamente, un colectivo de víctimas, eso es así, pero también se le considera un colectivo victimista y pasivo. Y desde luego nada más lejos de la realidad, ¿no? Esto que se dice. Esto es lo que se ha ido construyendo desde los medios de comunicación y es lo que se ha ido filtrando en la sociedad. Pero como digo, esto no es para nada real porque de hecho somos un colectivo bastante combativo. Por otro lado, también hay que conocer que entre las organizaciones que componen el colectivo hay una diferencia esencial. Tiene que ver con una posición, una perspectiva ideológica y política sobre una visión política e ideológica sobre este crimen o la ausencia de esta perspectiva. La sección o la parte que considera que el robo de niñas y niños no tiene nada que ver con la represión franquista es la sección que piensa que esto era pues, un simple negocio. Y la otra parte, que es donde se sitúa mi asociación junto con otras organizaciones, analizamos este crimen desde una perspectiva memorialista y lo consideramos un crimen de la dictadura y de la herencia del franquismo. Obviamente, el colectivo es tan grande que es imposible tener una misma trayectoria. Por eso, lo que yo voy a exponer hoy aquí tiene esa perspectiva desde la cual trabajamos, la perspectiva memorialista, desde la que trabajamos nuestra asociación junto con otras entidades. Cuando hablamos de bebés robados, este término es un término adoptado socialmente
Pues porque cuando empezó la lucha del colectivo, fundamentalmente fueron mujeres, madres, a las que les habían quitado sus hijos, sus bebés, en clínicas y maternidades, pero esto no quiere decir que el único robo que se produjo fue de bebés. Había obviamente niños, todos estos niños que desaparecieron de las cárceles, y niños que pasaron también por las casas cuna y por los orfanatos, por ejemplo, ¿no? Bien, cuando hablamos de los hechos, pues tendríamos que, si queréis lo leo en un momento, como decía Lucía, sabemos que sabéis leer, pero por darle empezar posicionándonos exactamente en el punto donde, no tanto de origen, sino a dónde hemos llegado a través de las investigaciones, ¿no? El robo de niñas y niños se produjo por motivos eugenésicos, políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales o de clase, económicos y de género. Tuvo lugar en cárceles, clínicas y maternidades, centros de internamiento y en cualquier otro establecimiento donde las mujeres pariesen. Fue perpetrado con la participación activa del Estado en un primer momento, legalizado mediante la aprobación de decretos y leyes para posteriormente ir adoptando una posición pasiva con actuaciones que implican consentimiento, apoyo, aquiescencia y ocultación, permitiendo su continuidad hasta entrada a la democracia a través de entidades y personas que formaban parte de las instituciones del Estado, directamente herederas del régimen anterior, bien sanitarias, religiosas y funcionariado de toda índole. Y en todo momento negando la debida protección a las víctimas y haciendo caso omiso de los crímenes, lo cual se refleja en las escasísimas investigaciones de estos casos o cuando las ha habido en su archivo masivo. Ya os podéis imaginar, aquí es que entra absolutamente todo, ¿no? Lo que tendríamos que ver, y así es lo que hemos hecho en la asociación, es realizar diferentes investigaciones, diferentes trabajos a partir de todos los flecos que pueden salir de aquí. Uno de estos trabajos tiene que ver con esa doble mirada, ¿no? ¿Cómo tratamos nosotros el tema del robo de niñas y niños? Pues lo hacemos desde una perspectiva memorialista y como un crimen de género. La represión del franquismo, ahora voy a intentar explicar por qué tenemos esta doble mirada, ¿no? La represión del franquismo no fue solo una, sino que fue muy variada. Fue política, ideológica, social, religiosa, de género, y cada una de ellas causó multitud de víctimas. La dictadura fue larga y la sombra del franquismo llegó hasta el último rincón del país y nos caló como una lluvia ácida hasta el tuétano de nuestros huesos. Nos sumió en el más profundo de los silencios y quedó naturalizada una brutal violencia ejercida en el día a día. De todas ellas, todas estas violencias, la violencia contra las mujeres fue la más normalizada y, por tanto, la menos visible. Hoy podemos asegurar que el robo de menores fue un crimen más fruto de esa represión y violencia generalizada contra las mujeres, una violencia que fue instaurada desde los inicios del régimen franquista y que se heredó durante décadas, dando lugar también a una normativa oficiosa, junto con la oficial, que se instaló en todos los ámbitos de la sociedad. No podemos, claro, ahora hablar en detalle de esta normativa y legislación en el franquismo que impuso esta dictadura contra las mujeres, pues porque no daría tiempo ni en estas jornadas ni en otras seguidas, ¿no? Porque fue de tal magnitud que se necesitaría muchísimo más tiempo para poder explicarlo. Sin embargo, sí es verdad que, y es preciso mencionar que desde las teorías de Vallejo-Nájera, a través de los estudios que denominaban científicos y que ahora nos podrían casi sacar una sonrisa, cuando no una carcajada, si no fueran tan terribles, pues ya se establecía en esos estudios no solo una inferioridad, sino también una maldad de las mujeres. De esas mujeres que se alejaban de cualquier forma del modelo establecido por los postulados del incipiente régimen. Una nueva España que dio lugar a una sociedad patriarcal y fascista, donde las mujeres tan solo eran un instrumento de reproducción al servicio del Estado, que podría decidir de forma activa o pasiva con quién se criaban sus hijos.
Y todo esto bajo el paraguas del nacionalcatolicismo, que luego de ello nos hablará más Jung. Estas ideas no solamente están en un primer momento del franquismo, estas ideas se mantienen a lo largo de décadas y enmarcan la vida de las mujeres a través de varias generaciones. A lo largo de toda la dictadura pues, se han ido sucediendo de manera sistemática la vigilancia, la persecución y el castigo a las mujeres si no se adecuaban a la imagen y conducta que el régimen fascista franquista exigía. Un claro ejemplo fue también el patronato de protección a la mujer. Tampoco voy a hablar de ello porque aquí está Jung para hacerlo. Pero sí es muy importante insistir en que la consideración de mujer no modélica abarcaba todos los aspectos, los ideológicos, los comportamientos sociales, también en el hogar, la vestimenta, la sexualidad, sin duda alguna. Era suficiente un mínimo cuestionamiento o ligero alejamiento de las estrictas normas establecidas por el franquismo en todos los ámbitos para que las mujeres se vieran sometidas a entrar en centros de internamiento para su redención. Su ingreso, que no era muy diferente a un encarcelamiento, lo realizaba la policía a través de denuncias de cualquier tipo de autoridad, ya fuera civil o religiosa, o incluso por particulares que pudieran observar en una joven una conducta inmoral. Todo esto, que como digo luego va a ampliar Jung, lo estamos diciendo en términos muy generales. Por tanto, si esto era así, no era nada fuera de lo normal que este delirio patriarcal también decidiera qué mujeres podían criar o no a sus hijos. Las desapariciones de menores se producen de manera sistemática en las cárceles a las mujeres antifranquistas, bien por una lucha activa o por tener cercanía con varones que sí ejercían activamente esa lucha. Esto en una primera etapa del franquismo. Las desapariciones producidas en décadas posteriores a los años 50, ya fundamentalmente en clínicas y maternidades, probablemente ya no estaban protegidos por normativas que sí existieron en los años 40 y 41, normativas que legitimaban el robo de niños y niñas. Pero esa maquinaria que se puso en marcha de manera tan perfecta en aquel momento, en la inmediata posguerra, siguió actuando bajo la más absoluta impunidad en un régimen cuyas represiones llegaba hasta el último rincón gracias a las figuras delegadas con mucha autoridad en la forma de entidades o personas militares, sanitarias, eclesiásticas, policiales, civiles. Esas autoridades actuaban como tentáculos de ese poder y que bien por derecho o de hecho permitían mantener ese sometimiento bajo la más absoluta impunidad en un régimen corrupto que una vez asentado hace de la opresión una práctica diaria del vivir cotidiano. Ya no necesitábamos leyes, porque la práctica era exactamente lo que hacía posible esto. El robo de niñas y niños que comenzó con las mujeres antifranquistas en las cárceles a través de leyes y decretos pudo continuar a lo largo de décadas ya sin necesidad de ese soporte legal. Esos tentáculos del poder pudieron haber posibilitado la continuidad del crimen con el silencio cómplice, el consentimiento y, como decía antes, con la aquiescencia del Estado. Por tanto, las víctimas ya no eran mujeres antifranquistas encarceladas, pero seguían siendo mujeres que tenían en común una gran vulnerabilidad, ya fueran humildes, pobres, mujeres jóvenes sin experiencia, mujeres significadas políticamente o no. La tipología de víctimas podía ser variada, pero no se conoce ni un solo caso del robo de menores en la dictadura a familias pudientes o ultracatólicas o adeptas al régimen franquista. Siguió siendo una apropiación, por tanto, de menores por parte de los que tenían el poder contra aquellas que no lo tenían. Si vemos estas falsas ideas, ¿no?, de que el único robo de menores está relacionado con el franquismo, es el que se realiza contra las mujeres republicanas en las cárceles o antifranquistas. Como vemos, todo el contexto histórico, social, político, ideológico, precisamente lo que viene a demostrar es que no era eso exactamente lo que ocurría, ¿no? Luego continuó. Y de hecho, si nosotros tenemos esa idea, lo que hacemos, como vemos aquí, es minimizar la represión del franquismo si se considera únicamente política.
se va también a ignorar esa dimensión temporal del robo de niñas y niños, que fue sistemática y sistémica, y también se menosprecia la represión sufrida por las mujeres a lo largo de toda la dictadura por el hecho de ser mujeres, como vamos a escuchar reiteradamente en estas jornadas. En estas fotos que traigo se ve toda una tipología de víctimas, ¿no? Tenemos aquí se ve el cursor, ¿verdad? Sí, a las mujeres encarceladas, las rapadas. También tenemos a un colectivo muy afectado, el colectivo de mujeres gitanas, mujeres muy pobres, muy humildes, mujeres jóvenes ya del tardofranquismo. Este caso en concreto es nuestra compañera Pilar Navarro con su hija. De hecho, no es la niña robada, es su segunda hija, pero tenemos esta foto para también ejemplificar un poco, ¿no?, este robo a mujeres jóvenes en parejas pues primerizas también, y bueno, con un pasado de represión familiar. Esta foto que está en el centro es mi familia, es una familia muy humilde, en aquel momento paupérrima, y bueno, compuesta de muchísimos hijos. Y no estamos aquí todos porque somos 10 hermanos, el 10º es el que estamos buscando, y esta foto es la que se hicieron en el pueblo, en Montilla, en Córdoba. Allí nacieron todos en casa cuando llegaron a Madrid y empezamos a nacer en las maternidades, pues ahí es donde surgió el problema. Bien, cuando estamos hablando de esta situación, claro, esta situación tiene unas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acerca de cómo debe tipificarse el crimen jurídicamente hay un debate intenso, hay un debate muy polémico, pero en nuestra opinión el robo de bebés en España es susceptible de ser investigado como delito de desaparición forzada, ya que el Estado, a través de personas que ostentaban cualquier tipo de autoridad, permitió, y en algunos casos propició, la apropiación indebida de niños, su inscripción con nombres falsos, la suposición de parto, así como la falsificación de documentos públicos, negando siempre a las víctimas la posibilidad de conocer el paradero de sus familiares. El robo de bebés, además, presenta indicios de un crimen de lesa humanidad, puesto que se produce de forma generalizada contra un segmento específico de la población civil. Víctimas que fueron mujeres, recién nacidos, niños de corta edad, vinculados directa o indirectamente al sector perdedor de la guerra civil, bien por su adscripción política, la de sus padres, hermanos o esposos, bien por pertenecer a los sectores socioeconómicos que habían apoyado la Segunda República, o simplemente, y aquí está uno de los aspectos que consideramos más importantes, simplemente es por motivos de género, por motivos culturales, religiosos, al considerarse que estas mujeres vulneraban los estrictos códigos de comportamiento dictados por el nacionalcatolicismo y el canon establecido por el régimen franquista. En España, esta calificación para estos crímenes carece todavía de presencia en nuestro código, a pesar de todo lo dispuesto en los convenios y tratados que componen el derecho internacional de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado español y que, por tanto, deberían formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. El hecho de que no se considere un crimen internacional por parte de nuestras autoridades implica que los jueces y tribunales aplican la prescripción correspondiente, lo que provoca un número ingente de archivos de denuncias, entre otros motivos precisamente por la prescripción. Los datos que ahora tenemos, es decir, de las denuncias puestas entre 2011 y 2019, sabemos que se han abierto 2.136 diligencias de investigación que han sido incoadas desde estos años, 2011 y 2019, de las cuales solo 526 han sido judicializadas. No tenemos ninguna información de dónde están ni en qué momento el proceso se sitúa en esas 526, pero según el informe de Amnistía Internacional publicado hace un año, parece ser que están prácticamente todas ya archivadas. Incluso cuando existen pruebas a través de sumaciones y se comprueban que en los féretros
no hay nada, están vacíos o los restos hallados no pertenecen al bebé buscado, las denuncias tampoco prosperan. Aquí, evidentemente, lo que nos toca es seguir luchando contra esta impunidad, ¿no? Perdón. La intensidad de la lucha que las familias, las madres, en la mayoría de los casos, estamos llevando a cabo, o las hermanas, al igual que las personas que hoy adultas buscan su identidad de origen, es difícil de concretar en solo unos minutos, porque llevamos más de 10 años en ello. Hay un convencido activismo que está haciendo posible un potente trabajo que deberían estar haciendo las instituciones, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, esas instituciones no lo están haciendo, nosotras intentamos hacerlo, a veces conseguimos logros, otras veces no tanto, pero estaba aquí. Estos logros tienen que ver con estos hitos que pongo aquí, ¿no? Primero, la tramitación de la proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español, que ahora mismo está en trámite de enmiendas y en una situación, no podemos decir absolutamente paralizada. Después en el debate, si queréis, podemos hablar por qué no está avanzando. El informe del Parlamento Europeo del 2017, el informe que he mencionado antes de Amnistía Internacional, y estos dos últimos muy importantes del Comité contra la Desaparición Forzada y del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de este mismo año, que instan al Gobierno español, y de hecho la carta del Grupo de Trabajo va dirigida directamente al Gobierno español, no al Estado, sino al Gobierno español, para que den impulso y terminen de tramitar la proposición de ley. Bueno, voy a terminar con las conclusiones. ¿Me quedan 2 minutos para las conclusiones? Para las conclusiones. Venga, concluyo. Cuando hablamos de esto, tenemos que tener claro que el Estado español no ha hecho un proceso necesario para dirigir la mirada hacia ese pasado vergonzoso que existe, ¿no? Cuyas consecuencias seguimos padeciendo. Igual que el silencio nos fue marcado a fuego en el franquismo, transitamos por el olvido hasta llegar a la democracia. Y una vez que llegamos, seguimos olvidando. La ausencia de memoria es una estrategia absolutamente intencionada. Si no recordamos los crímenes cometidos, no hay víctimas. Si no hay víctimas, no hay victimarios. Y la responsabilidad de los hechos ocurridos, tanto individual como institucional, desaparece. Las consecuencias para las víctimas son claras, ¿no? Las trabas administrativas, archivos débiles de denuncias, prescripción de los delitos, falta de reconocimiento de nuestra condición de víctimas, imposibilidad de acceso a la documentación, pasividad de las instituciones, ausencia de colaboración de la Iglesia Católica y un gran etcétera. Incluido un negacionismo explícito por parte de algunos sectores políticos y sociales nostálgicos de tiempos pasados. Pero lo que es más preocupante, también incluso dentro del propio movimiento memorialista. Es importante observar cómo la situación histórica, política, ideológica, social del franquismo y su patriarcado estructural fue generador de una violencia sistémica y sistemática, con una impunidad que la democracia no ha sido capaz de eliminar, algo difícil de comprender en un Estado de Derecho. Somos, y con esto acabo, activistas por la recuperación de la memoria. No somos un colectivo victimista ni pasivo. Trabajamos para que la causa de los bebés robados sea entendida como parte de la construcción de esa memoria, una memoria, y esto se lo copié directamente a Justa, una memoria colectiva, democrática y feminista. Esta lucha es fruto de la insistencia, de la perseverancia, de la fuerza que nos da el saber que tenemos razón, de las voces que hemos conseguido alzar al romper el silencio heredado y del recuerdo de las que ya no están y que fueron nuestras grandes generadoras de nuestra memoria. Todo esto va por ellas. Gracias. Muchísimas gracias, Sol, por tu intervención. Aprovecho para agradeceros a las tres vuestra participación en este acto, Jun, Sol y Cecilia.
Con esto pasamos, digamos, al segundo bloque, que es el papel de la Iglesia. Como sabemos, en la búsqueda del modelo de mujer como ángel del hogar y transmisora de los valores del nacionalcatolicismo, la dictadura deja a las mujeres en manos de la sección femenina y de la Iglesia. Para ello nos va a hablar Jun Quiñonero Hernández, que es feminista, periodista, investigadora, autora de títulos como La soldado Quiñoa, Nosotras que perdimos la paz. Es también autora del documental Mujeres del 36, militante feminista desde los años 70, presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos LGTBI en los años 70, fue presidenta de la Comisión, pues ya lo he dicho, así, presidenta en la Comisión de Igualdad y Derechos LGTBI en la 9ª legislatura de les Corts Valencianes, es presidenta de Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo del País Valencià, miembro de CEACUA y presidenta de la Asociación Cultural Salvem el Nostre Patrimoni. Su último libro, Miquel Grau, hace un recorrido sobre la transición con el asesinato de Miquel Grau. Nos hablará del papel de la Iglesia durante la dictadura frente al control moral y sexual de las mujeres, el Patronato de Protección de la Mujer como herramienta de represión. Adelante. Muchísimas gracias, Paz. Gracias a todas y gracias a las chicas de la comuna por organizar unas jornadas tan necesarias, ¿no? Porque en realidad conforme nos acercamos a la realidad, a la historia a nuestra propia historia, a la historia del franquismo, pues nos vamos dando cuenta en la medida que nos alejamos temporalmente de cómo la gran cantidad de desconocimiento, ¿no? de lo que supuso la propia dictadura y que ese manto de silencio que se echó sobre la dictadura durante la propia dictadura, en la que buena parte de nosotras nos educamos y crecimos, y después, bueno, pues en realidad durante la transición. Ahora me toca a mí este mismo problema que le ha pasado antes. Ya está, ¿no? Apagado. Son las pastillas. Bueno, imaginad que hablar de la Iglesia, bueno, pensando cómo introducimos el asunto de la Iglesia, porque en los debates sobre memoria, pues se nos escurre de las manos siempre el asunto de la Iglesia, ¿no? Parece incluso en el debate sobre la Ley de Memoria Democrática, pues casi no estaba planteado, ¿no? No está invisible el papel de la Iglesia. Y la Iglesia fue central, fue nuclear, fue medular en la construcción de la dictadura. Franco no hubiera tenido ni la duración, ni el poder, ni el control sobre la sociedad que tuvo si la Iglesia Católica no hubiera estado de su lado. Y esto es algo que necesitamos ponerlo sobre el tapete, no solamente desde el punto de vista de la memoria democrática, sino en realidad desde las relaciones de nuestra democracia, el Estado español, con el Vaticano y sus consecuencias respecto al conjunto de nuestra vida política, ¿no? Esos acuerdos que suponen unos privilegios millonarios anuales para el conjunto de la Iglesia, ¿no? Bueno, yo creo que también en ese sentido, pensando que por dónde me meto, ¿no? ¿Por dónde empiezo, no? Pues en realidad pues me he ido al 36, y en el 36 es señalar que desde el primer momento la Iglesia Católica está del lado, la jerarquía católica está del lado de los golpistas, ¿no? Imaginad que es el dictador Franco consigue poner su primer lugar, el espacio donde tenía su gobierno en Salamanca, pues fue el palacio de Enrique Pla y Daniel, que le cedió su palacio para que pusiera allí la sede del gobierno golpista, ¿no?
Pla y Daniel fue el que llamó a la guerra, la llamó cruzada y la llamó una guerra necesaria, ¿no? Y el ideólogo del golpe y de la guerra fue Isidro Gomá, cardenal de Toledo y primado de España, que le llamó a la guerra consulta armada. Es importante señalar este aspecto porque es una manera de ir situando cómo una iglesia, la Iglesia Católica, que tenía históricamente un gran peso en la vida social, en la vida ciudadana, en la vida rural, que marca los días, las noches, la cosecha, el nacimiento y la muerte de la inmensa mayoría o de la totalidad de la ciudadanía, le llama a la guerra una consulta armada. Yo creo que eso hay que recordarlo y recordárselo a la Iglesia, ¿no? Y a nuestros dirigentes políticos, ¿no? En el 37, por iniciativa de Isidro Gomá, se hizo pública una carta colectiva del episcopado español que apoyaba a Franco, y esta carta colectiva tenía mucha importancia desde la perspectiva también de la imagen internacional, porque el catolicismo mantenía una cierta distancia con el nazismo y una cierta distancia también con la Iglesia, con Mussolini, pero señalar que los católicos veían con entusiasmo a Franco significaba también para las sociedades y las democracias y los gobiernos de otros países, ¿no? Esa carta la firmaron 48 obispos, aunque es verdad que también hay que señalarlo que hubo 5 que se negaron y que sufrieron sus consecuencias por ello, ¿no? Fue el de Menorca, fue el de Tarragona, el de Vitoria, también el administrador apostólico. No tuve la suerte de que le pasara al obispo de Alicante, yo soy alicantina, y que me pasé mi infancia rogando por el Papa Pablo y el obispo Pablo de Alicante, porque fue un falangista que él mismo fue voluntario a la guerra como falangista, ¿no? Se murió pues ya casi en la transición. La iglesia de Franco fue la iglesia de la venganza, ni perdón ni indulgencia una vez que acabada la guerra, ni misericordia ni amnistía. La iglesia y cada cura y cada párroco se convirtió en parte del aparato judicial. La ley de responsabilidades políticas del 39, en el artículo 48, por esa ley, el cura pasa a convertirse, ya lo ha señalado antes, no sé si Ana, a convertirse en informante y colaborador ante las causas abiertas contra aquellos que se opusieron al golpe. Imaginad que si se calcula que hubo 50.000 fusilados entre el 39 y el 46, no hablemos de los que hubo entre el 36 y el 39 y los que hubo después, según Julián Casanovas, pues buena parte de estos fusilados lo fueron por los informes que facilitaron los sacerdotes, ¿no? La Iglesia defensora de la propiedad privada, también esto hay que plantearlo así, porque esta imagen idílica de los pobres y, en fin, que hay que convivir en paz y ser felices todos, pues la Iglesia fue siempre defensora, y lo es todavía, defensora de la propiedad privada y de sus poseedores. Decía que la pobreza es inevitable y que ser pobre es natural y querido por Dios. Los ricos tenían la prerrogativa de aliviar los padecimientos de los más desfavorecidos con la misericordia de sus donativos. Seguimos en ese plan, pero este es un punto de vista que avala también el fin de la República, que les había puesto algunos límites a la Iglesia Católica y también al papel de las mujeres, ¿no? Que esa mirada de liberación de las mujeres, de cambio de los modos, de los usos, del control de la Iglesia, de la vida cotidiana, de la vida desde que naces hasta que mueres, la distancia, el querer ser una sociedad laica, pues era una sociedad inaceptable para la Iglesia, ¿no? En el 39, hubo un cierto momento en el 36 estaba Pío XI, un tipo que tuvo un infarto en el 36 y se murió en el 39, no acabó de pronunciarse a favor de Franco, pero sí lo hizo su sucesor Pío XII. La historia, dijo Pío XII, hace siglos enseña que siempre ha habido pobres y ricos. La inflexible condición de las cosas humanas hace prever que esto siga siendo siempre así. Los informes que firmaban los curas para señalar
necesarios para los procesos y los tribunales, en muchas ocasiones se puede leer fusilable. Se impuso el bautismo y el cambio de nombres para quienes no estaban en el santoral. Todos los Ivanes, los Lenins, las libertades, pues desaparecieron, tuvieron que cambiarse de nombre. Todas las leyes reiteraron la oficialidad del catolicismo y los beneficios de la Iglesia en el Fuero de los Españoles en el 45. En las prerrogativas de la Iglesia, aparte de señalar desde el minuto del año 40, en el 41, luego lo veremos en el patronato, las pastorales sobre moralidad, que medían la ropa de la gente, que no podían besarse en la calle, que tenían que ya puedo contar como, en fin, como víctima real, que a los 6 años, a mí las monjas en las Carmelitas, que me llevó mi madre con un vestidito rosa para el mes de mayo de las flores, pues las monjas me pusieron un manguito negro porque no podía llevar los brazos al descubierto. Esto no es una anécdota, esto sería pues en el 60 o en el 61. Las prerrogativas de la Iglesia desde el primer momento, desde el minuto 1, financiación estatal, asistencia castrense en las cárceles, o sea, eran curas pagados por el Estado, ¿no? Lo siguen siendo. Parte del sistema punitivo, cárceles, internados, tutelar de menores, patronato. Todos estos servicios, además de los hospitales y los sanitarios, eran llevados a cabo por congregaciones religiosas, mantenidos por el Estado y sus ingresos mantenidos a su propio beneficio. Privilegios en las congregaciones religiosas, control de todo el sistema educativo, a la luz del derecho canónico y la doctrina católica. Quiero decir que no era... esto, quienes hemos vivido en la dictadura, pues lo sabemos, pero ahora suena un poco raro, ¿no? Pero la ciencia estaba sometida al derecho canónico. ¿No? El monopolio religioso, 8 obispos eran elegidos a dedo en las cortes franquistas, bueno, todo el mundo, pero 8 de ellos eran obispos. Luego hubo unas elecciones, supuestas elecciones a partir de un sistema de la democracia que le llamaba orgánica Franco, ¿no? Subvenciones para la construcción de nuevos edificios y mantenimiento de su patrimonio. Eran parte del sistema de censura de los materiales bibliográficos, musicales, cinematográficos que ellos ponían, que se podía ver, que se podía leer, que se podía escuchar. El derecho a operar emisoras de radio y publicaciones de periódicos y revistas. Bueno, eso, la COPE viene de eso, otros publicaciones, diarios y en algún momento también revistas, ¿no? Nadie tenía derecho, podía publicar, tener publicaciones, la Iglesia libremente. Protección contra la intrusión policial sobre sus propiedades y excepción del servicio militar para el clero. Bueno, estas entre otras, ¿no? Porque luego todo lo que supone la educación y el control de la moral, de la educación y del papel de las mujeres, ¿no? Cómo tenía que ser una mujer ideal del franquismo, ¿no? Una mujer católica, que el modelo era el contramodelo de lo que aspiraban a ser las republicanas. 3 momentos del franquismo, por señalar, hubo un primer momento que desde el 36 hasta la victoria del Eje, en la que la Iglesia, el Vaticano, tiene una cierta distancia por ver por dónde van las cosas, ¿no? Cuando en el momento en el que el Eje pierde sus posiciones, ¿no? y no gana la guerra, la Iglesia se hace en realidad con el franquismo. La Iglesia toma de una forma ya definitiva el control de la enseñanza, ¿no? Que en un primer momento podía como debatírselo con la sección femenina y la falange, ¿no? Ya no hubo discusión, ¿no? Aquí yo creo que también cabe señalar cómo dentro de la Iglesia va apareciendo una corriente que va haciéndose con el poder, pero al nivel más elitista, que es el Opus Dei, ¿no? Que va copando las cátedras, porque todo se produce, claro, una eliminación de todas depuración en el magisterio y en todas las universidades, ¿no? Y ahí va ocupando hasta la fecha de hoy en buenas
en las universidades, los mejores papeles, los lugares más destacados, el propio Opus Dei, ¿no? Dentro de la Iglesia. Yo creo que aquí cabe señalar también en qué momento la Iglesia, la propia Iglesia, muere Pío XII, la Iglesia Vaticana cambia de rumbo con Juan XXIII, hay una mirada, el primer cambio desde Trento, se deja de hablar en latín, hay un cambio importante en la Iglesia y eso tiene consecuencias también en las jóvenes vocaciones. Claro, en un país en donde no hay ningún otro medio de prosperar y muchas veces de que comer que irse al seminario o al convento, durante todo el franquismo hay un montón, miles y miles de jóvenes que van a los seminarios. En esos seminarios estos jóvenes empiezan también a plantearse una mirada diferente, ¿no? A tener un compromiso con los pobres, ¿no? No contra los pobres, ¿no? Son los tiempos en los que hay un cierto cambio. Imaginad que la dictadura queda blanqueada por los acuerdos con Estados Unidos, cuando firman los acuerdos de Madrid en el 53, eso posibilita la entrada de la ONU, el acuerdo con la OIT, bueno, hay un cierto blanqueamiento a partir de los apoyos norteamericanos, ¿no? Un blanqueamiento de la dictadura, ¿no? Eso hace que cambie la situación, empiece a cambiar la situación económica, que entran las multinacionales, que el control moral, esta cosa de que hay que meter a las mujeres al hogar ya no es tan posible, aunque no abandonan esta teoría, ¿no? Que las mujeres tienen que estar en las casas, pues empiezan a demandar mano de obra y entonces las mujeres tienen que salir a trabajar a las fábricas, ¿no? Hay ahí toda una corriente obrerista que nace también de algunos movimientos cristianos. Está la OAC, las Juventudes Obreras Católicas, los curas obreros. Ahí empieza a haber un movimiento dentro, según va creciendo también la movilización más popular y de la izquierda y sindicalista, hay un movimiento que está encabezado por movimientos cristianos que además tienen ciertos espacios donde organizarse y donde verse, a veces en las propias iglesias. Esto es algo que se da a la vez que se recrudecen las leyes, las normas, la represión y la persecución. No es que la Iglesia la cambie, ¿no? Mirad lo que va a pasar después, porque las leyes represivas se recrudecen, la ley de peligrosidad, como se van adecuando a los nuevos tiempos, a las nuevas situaciones. La ley de peligrosidad social es del 70, cárceles específicas para homosexuales, encierros para mujeres en psiquiátricos, la creación del TOP, que resulta que bueno, ya habéis visto las cifras de antes, ¿no? Parece que es un momento en el que empiezan a haber más libertades y la España de Franco y del milagro español, y resulta que el control es mucho más fuerte, ¿no? Pero yo me ha llamado la atención porque yo no lo sabía. O sea, mirad este peso de la Iglesia, el control de la Iglesia, pasa a la vez que hay una contestación tan importante entre sectores de la Iglesia y de algunos curas. Claro, hablo de curas y no puedo hablar de monjas, porque de esto no hay nada por hacer, ¿no? Crean una cárcel en Zamora para curas, una cárcel en Zamora para curas que llegan a tener 120 curas. La cárcel concordataria, le llaman, se habilitó en el 68 y empezaron a meter curas allí porque también a veces por delitos administrativos, y es que les ponían multas por homilías subversivas, por ejemplo, por no llevar una bandera de España a una fiesta del pueblo, ¿no? Y bueno, estos los mandan a estas cárceles y alguno de ellos llega a estar hasta 7 años, ¿no? Tenían plazas para medio centenar de reclusos, aunque por sus celdas pasaron hasta el 76 120. Algunos reclusos fueron torturados y otros, como John Echave, pasaron uno de sus 7 años en Zamora en celdas de castigo.
Los curas respondieron a la represión del régimen con protestas reiteradas e incluso un contundente motín en 1973. Imaginaros que, bueno, decían, la Iglesia Católica nunca ha rendido cuentas por su apoyo y privilegios y crímenes durante la dictadura. Con el liderazgo de Vicente y Enrique y Tarancón, sabéis que era como el obispo, el cardenal de la transición, ¿no? Que, pues, patronato. Bueno, 10 minutos. Ah, vale. Imaginad que este cambio de la Iglesia se nota también en algún aspecto de la jerarquía, que no significa que cambie, de hecho, nada, ¿no? La construcción, la médula, la estructura de la Iglesia y el control sigue exactamente igual, aunque en algunos aspectos empieza a desarrollarse también la tensión. Por un lado, esta cárcel que hacen, como a los curas no los podían someter, tenía que ser con el apoyo, con el acuerdo de la propia Iglesia, ¿no? Pues con el apoyo de la Iglesia crean esta cárcel especial solo para curas, y el propio Vicente y Tarancón propuso en el 71 a la Asamblea de Obispos un escrito en el que se reconocía, según su escrito, humildemente la responsabilidad de la Iglesia y pedía perdón a la sociedad española en el 71. Claro que este escrito fue un proyecto de escrito. No obtuvo los 2/3 de los votos requeridos a favor y en contra. De manera que se quedaron en 59-20. 20 estuvieron a favor del escrito, 20 estuvieron en contra y 59 estuvieron a favor. Pero no hubo tal. Aquel fue un intento de señalar dentro de la Iglesia, apoyando un movimiento que estaba creciendo, pero ya en el 71, que nunca más se ha vuelto a repetir, ¿no? A las alturas del siglo XXI, la Iglesia española no ha sufrido ningún tipo de condena por su complicidad con el golpe, con el dictador, con la represión, con la persecución de hombres, con la persecución de las mujeres. Y, por supuesto, hasta el presente, la Iglesia no ha pedido perdón. Así que ahora voy a pasar a contaros cómo está la historia del Patronato de Protección a la Mujer, porque que no es este. Aquí. No, ya está esa. A ver. Ya está, ¿no? Vale. Bueno, esto va de qué significa el Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo para el control del cuerpo, la educación y el internamiento de aquellas mujeres que no cumplían las normas que consideraba la dictadura, ¿no? Y aquí formaron un papel determinante, desde luego, la Iglesia, ¿no? El Patronato de Protección a la Mujer nace en el 41 y pervive hasta el 85. El patronato se ocupó de redimir a descarriadas, a las caídas o en riesgo de caer. Todo esto siempre, el descarrilamiento se refería siempre a lo mismo, ¿no? Al cuerpo, al papel de las mujeres respecto a la moral, una moral católica, ultracatólica, que consideraba que las mujeres no tenían más cuerpo que el ser recepción para ser madres y no tenían derecho a la sexualidad. Las mujeres sanas carecen del deseo sexual. Vallejo Nájera hemos tenido la suerte de que lo hemos hecho famoso en los últimos años. En las mujeres tiene insignificante importancia el impulso interno, siendo fácil a la mujer permanecer virgen de cuerpo y de espíritu durante mucho tiempo si las influencias externas no quebrantan la virginidad. Es el amor lo que impulsa en más del 60% de los casos a entregarse al hombre, experimentando casi siempre repugnancia por la entrega y sin sentir necesidad alguna de satisfacer su apetito genésico.
Esto es un texto del 37, pero este señor estuvo representando a España y a la psiquiatría española hasta bien pasada la transición. Es importante señalar, hay muchas cosas de las que hablar con esta cosa de las mujeres, ¿no? Y un asunto es el papel que entendió la Iglesia Católica y cómo atendió a la Iglesia Católica a las mujeres y a las prostitutas durante la dictadura. Hasta el año 53 la prostitución fue legal, ¿no? Y fue legal con este argumento, porque este argumento de San Agustín, ¿no? que era como básico para su apoyo, ¿no? Para el apoyo a los burdeles. Decían: las prostitutas son a la ciudad lo que las cloacas al palacio. Suprimid esta cloaca y el palacio entero se convertirá en un lugar infecto. Si se quiere sacar a una prostituta de su esclavitud, no hay que pensar en general en devolverla directamente a la vida social. Es una gran enferma física, psíquica y moral. Todo en ella se ha sacrificado y matado. Vive fuera de toda familia natural y adoptiva. Fuera del orden social, su incorporación a la sociedad solo es posible a través de una casa de rehabilitación. Imaginad que el patronato empieza a internar a las mujeres primero por considerar a aquellas que tuvieran un comportamiento sexual prostitutas y lo extiende al conjunto de las mujeres. A las que ejercen la prostitución y a las que no lo ejercen pero tienen un comportamiento pues amoral. El patronato se ocupa del patronato decenas de organizaciones de congregaciones religiosas. Imaginad que solo para el patronato, luego veremos algunos datos más, esto en realidad se convierte en un espacio en el que las congregaciones religiosas es como un gran negocio, ¿no? Empiezan a ganar espacio, edificios, infraestructuras para sobrevivir, ¿no? Estamos en un momento en el que ha habido una guerra, la gente no tiene mucho sitio para comer y estos espacios, incluso las propias monjas, empiezan a ser como mano de obra ellas mismas para poder alimentarse, ¿no? Alimentan y crecen las congregaciones religiosas, pues por ejemplo las oblatas, las adoratrices, las esclavas evangélicas, en fin, aquí están algunas de ellas y los lugares donde tenían centros, ¿no? Hay montones de congregaciones, ¿no? Y van ampliando según va creciendo exponencialmente los centros del patronato. Durante todos estos años, miles de jóvenes pasaron parte de su juventud entre las paredes de las más de 900 centros propios y de congregaciones religiosas que asistían a las necesidades del patronato. Empezaron algunos centros en Madrid, en Sevilla, en Barcelona y acabaron en el 85. Había 900 centros, porque yo cuando empecé a investigar el asunto del patronato me llamó la atención, porque, como decía antes Ana, que hablaba de 400 y pico presas, ¿no? Y yo decía, ¿dónde están las delincuentes, ¿no? ¿Dónde están las mujeres delincuentes? Si no están en las cárceles, yo en el 77, con la amnistía, había 356. ¿Dónde están las mujeres, no? Bueno, pues decenas y decenas de miles estaban ingresadas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer. Luego hay otras instituciones que también habrá que investigar, ¿no? El tutelar de menores, por ejemplo, ¿no? Porque por ahí pasaron, había como un tráfico entre unos centros y otros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacía el patronato respecto a las mujeres? No era, podían recoger a una mujer. Se supone que atendían a jóvenes entre 15 y 25 años, tuvieron ahí un cambio de 21 a 25, pero luego establecían en realidad, decidían sobre la vida. En este caso, imaginad, es una mujer de Segovia y acude y la encierran
Dice, mujer de más de 60 años se denuncia a la Junta que hacía vida marital con su cuñado, aún mayor que ella. Esto, como veis, es un delito. Se acuerda el internamiento de la misma en el asilo de Hermanitas de los Pobres, de acuerdo con el hijo de la interesada, que se compromete a satisfacer una cantidad. El patronato, este es el informe que hay y la actuación. No hay más informe, no hay más persecución, no hay un tribunal que lo juzgue. Todo esto es una impunidad absoluta, ¿no? La ley de peligrosidad social fue aprobada en el 70, así que se persigue abiertamente a quienes realicen actos de homosexualidad, la mendicidad habitual, el gamberrismo. Hasta entonces, si se ven los informes de las memorias de los años del patronato, pues por ejemplo dicen homosexualidad femenina, no sé, en Alicante, en Madrid, pues en algunos se conocen 4 casos, se desconocen casos, porque todos los años informaban bueno, no sé de dónde sacaban esta información, pero así lo plantean, ¿no? Es aquí unas pobres internadas. Imaginad que en el 65 la cifra total de internas ascendió, según los datos aportados por Carmen Guillén, hasta 41.335 mujeres en un solo año. En Madrid ingresaron 10.070, en Barcelona 2.746, en Córdoba 1.890. Bueno, si esto es así en el 65, en un momento en el que en realidad el mundo está cambiando, ¿no? A los curas los están metiendo en las cárceles, en la cárcel de curas, ¿no? Bueno, el mundo está cambiando en realidad, ¿no? No sé por qué esto no me obedece. Bueno, el mundo está cambiando, está la minifalda, en las calles de Madrid los modelos se pasan con minifalda, pero te pueden detener por llevar minifalda, ¿no? De hecho, pues en algunos casos era así, ¿no? El matrimonio exige una potestad que la naturaleza, la religión y la historia atribuyen al marido. Es una norma programática del Estado español, liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica en el 61. El Patronato de Protección es una fábrica de subnormales. Era el titular de Vindicación Feminista. Imaginad que en los años de la transición empieza a haber alguna información sobre el patronato, pero esa información que aparece en El País, algo aparece en la revista Interview, pero no tiene continuidad, ¿no? Es igual que en la revista Interview aparecieron denuncias de bebés, eran como noticias como el caso, ¿no? Eran noticias impresionantes, tremendas, que nadie perseguía y no tenían continuidad, ¿no? Bueno, había policía armada que estaba adscrita al patronato, porque el patronato en realidad era una institución del Ministerio de Justicia, que la presidenta era Carmen Polo de Franco, que estaba el obispado, que estaba todo el ejército y la policía formaban parte de la institución, ¿no? Y en cada provincia tenían una junta provincial. ¿Qué hacían las internas? Pues la rutina diaria comenzaba a las 7 de la mañana con una misa y terminaba a las 21 con un rosario con silencio. Imaginad, durante muchos años, de los primeros años, no tenían ninguna otra actividad, ni siquiera se las formaba en nada más que no fuera limpiar y fregar para que pudieran ser luego sirvientas. Algunas de ellas se quedaban en las congregaciones sumándose a ser una monja más, porque no había mucha opción. Como me tengo que callar, bueno, solo contaros esto es el temario de cursillos prematrimoniales de Valencia, o por ejemplo este temario de cursillo prematrimonial del 64, introducción para el acto sexual lícito, introducción del pene en la vagina, efusión del semen en la misma, retención del semen. Esto es las informaciones, algún detalle de los informes de las mujeres ingresadas. Encontrada a altas horas de la madrugada en un bar, acompañada de una mujer de mala vida, la trajo la policía para ser internada.
de 16 años, natural de Madrid, por ahijada por unos señores, pensaba llegar a Barcelona. Por hallarse en peligro de perdición, la interna una vocal del patronato, fue religiosa durante algunos años. Es díscola. En fin. Por acabar, ¿no? El patronato acabó en el 85 cuando se plantea el final de las autonomías empiezan a asumir las tareas de ayuda y de beneficencia, y los archivos están prácticamente desaparecidos, ¿no? Hay un debate acerca de si se puede usar la palabra descarriadas, ¿no? Yo la quiero reivindicar porque me parece que es fundamental, ¿no? Las descarriadas son aquellas que se apartan lo justo y necesario del camino del que hay que apartarse. Así que bueno, gracias y perdonad que... 5 minutos. Muchas gracias, Jun, y perdona que te corte el tiempo, pero tiene que hablar Cecilia y nos movemos con tiempos. Cecilia. A continuación va a hablar Cecilia Montagut, que hablará de disidencias sexuales de las mujeres durante el franquismo, las formas de represión y estrategias de supervivencia. Cecilia es directora de cine, nacida en Argentina y residente en Madrid. En sus largometrajes documentales Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo de 2012 y Cárceles bolleras, resistencias de las mujeres entre rejas del 2018, muestra diferentes aspectos del heteropatriarcado y la búsqueda por parte de las mujeres de estrategias de disidencias. Adelante, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, primero apoyar y felicitar por estas jornadas que se enfocan en el franquismo y la mujer, ¿no? Porque bueno, yo he vivido en Argentina y cuando vine, o sea, yo todo lo que sé del franquismo o de la memoria histórica es, digamos, no es de primera mano. Y yo creo que ahora, en este momento, cuando a una persona joven le preguntan sobre memoria histórica, piensa en los represaliados, represaliadas, las cárceles y las cunetas, mientras que la estrategia y el engranaje del franquismo de represión, adoctrinamiento de las mujeres ha sido perverso, y está en todos los ámbitos. Se roban bebés de las mujeres, el patronato de protección de la mujer, la sección femenina, hay un montón de cosas y además, bueno, la sociedad, la iglesia, la psiquiatría, todo. Entonces, al final, o sea, no solamente es quién cayó, quién estuvo preso, sino todas las mujeres que en medio del franquismo han padecido algún tipo de represión o digamos, el Estado, digamos, apoderándose de su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, como hablaban, ¿no? El modelo del franquismo era un poco el modelo católico de la mujer, la buena novia, madre, esposa, hija, que se supone que no podía tener deseo sexual ni poder tener placer sexual, sino que estaba para procrear realmente, y también como herramienta de perpetuación del régimen. Porque yo, aparte, he visto, o sea, ¿quién le decía a su hija que le tenía que hacer la cama a sus hermanitos varones? La madre, que había sido adoctrinada previamente en el colegio y también reproducía dentro de la familia esa discriminación de género que padecemos todos, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, claro, al final era la mujer madre o la monja casada con Dios, o la solterona, ¿no? Como la película Tía Tula, ¿no? La solterona que parecía que era el hazme reír y que estaba allí para cuidar de sus mayores o de lo que sea, pero que realmente nos habían puesto que el único fin, el último fin, el éxito de la mujer era casarse y tener hijos, que en el momento que no lo lograba eras una fracasada, ¿no? Y entonces, y no se veía otra cosa más, ¿no? Es como que de pronto la posibilidad del homoerotismo en las mujeres como que no existía. Si uno piensa, ahora mismo sí que empiezan a salir biografías de mujeres ilustres durante el franquismo que eran lesbianas, pero no se sabía nada. Y entonces, ¿y por qué no se sabía nada? Porque, digamos, un poco de estrategia de invisibilización, porque
era tan chungo, ¿no? El decir, bueno, tú tienes que ser madre, tú tienes que, no, digamos, estar con tu marido, ser además, digamos, estar sometida a tu marido, que tener un modelo de diferente, alternativo a eso. Claro, había mucho temor a que se difundiera el modelo, ¿no? Que de pronto si alguien tiene el modelo de una mujer que puede elegir otra cosa, dices, bueno, por ahí es una opción. Entonces, lo que se ha hecho es invisibilizar y es también una de las formas por las cuales no ha sido castigado, por ejemplo, con la cárcel. Digamos, sí que se castigaba la homosexualidad masculina con prisión, con destierro, lobotomía, pero a las mujeres había otra estrategia que era a través de la iglesia, la psiquiatría y la familia, ¿no? Y entonces... Primero también es una especie de cosa también de un doble juego, porque por ahí las mujeres podemos pasar más desapercibidas y también la estrategia de supervivencia es invisibilizarnos a nosotras mismas, pero también era desde el Estado invisibilizarnos. Entonces, muchas veces se recurría a la psiquiatrización y muchas mujeres eran convencidas de que tenían una enfermedad y eran internadas en clínicas psiquiátricas. Hay una película llamada Electroshock que está basada en hechos reales de una pareja de mujeres profesoras en donde la familia convence a una de ellas para que se meta en una clínica psiquiátrica y terminan, le hacen el electroshock y claro, cuando sale de ahí ya ha perdido sus capacidades intelectuales, ¿no? Entonces, la cuestión es de la invisibilización, ¿no? Y a veces sí... porque sí que se podía sancionar a las mujeres en cuanto a su sexualidad. Las adúlteras, las mujeres, los infanticidios, las mujeres que abortaban, o las prostitutas que no estaban dentro del sistema de bordeles del Estado, ¿no? Que iban por libres. Entonces ellas sí iban a la cárcel, pero no las lesbianas por ser lesbianas. Podían ir por ser muy masculinas y tener y por ejemplo, y con la ley de vagos y malantes, pensar que quizás podrían cometer algún delito. Pero no, solamente, por ejemplo, en el 2009, que sí que se crea una ley en la cual se puede, demandar al Estado o pedir una indemnización como presos sociales, el único caso que fue el primero y el único que yo conozco es de MSD, que fue condenada a una pena de entre 4 meses y 3 años de reeducación en 1974 con 17 años. La Asociación de Expresos Sociales ha informado que por fin ayer, 15 de octubre de 2012, MSD ha presentado una denuncia correspondiente para ser indemnizada por aquella represión, porque sí que lo han hecho muchas mujeres trans y hombres gays. Pues esta mujer, en la cual creo que en el país lograron hablar por teléfono con ella nada más, y cuando yo estaba haciendo Cárceles Bolleras quise contactar con ella, que vive en un pueblo, no sé si de Valencia o algo así, bueno, no quiere saber nada, o sea, quiere la invisibilidad total porque sabe lo que es el estigma. Entonces, ella demandó, pero es el único caso, digamos, que ha salido a la luz de que alguien haya demandado por haber estado presa por ser lesbiana, ¿no? Pero es muy difícil de rastrear porque... como todo, ¿no? Como desaparecen las cosas, porque si realmente ha sido reprimida a través de la psiquiatría, no se puede acceder a esos historiales, entonces no se puede hacer una memoria histórica realmente de la represión sufrida por las mujeres lesbianas, ¿no? Como siempre estamos ahí como una cosa esa difusa que al final termina pareciendo que a nosotros nunca nos ha pasado nada. Como no hay forma de documentarlo, ¿no? Y después hay un caso que Lucas Platero, de un investigador Víctor Bedoya, encontró sobre una chica lesbiana masculina que la habían, digamos, detenido por vestirse de hombre. Bueno, fue hallada en un bar en una calle de Hospitalet bajo una actitud sospechosa y vestida de hombre. Carece de antecedentes, manifestando que no se dedica a ninguna actividad, viviendo de las caridades que le hacen y algunas veces haciendo donaciones de sangre. Dice que se viste de hombre para así poder engañar a las mujeres hacia las que siente una irresistible inclinación. Y en todo ese legajo de lo que se habla es que la quieren mandar a la cárcel, pero no quiere mandar a la cárcel de hombres porque no es un hombre, pero tampoco la quiere mandar a la cárcel de mujeres porque atrae a las mujeres. Entonces, al final, lograrían todo lo contrario que lo que quieren hacer, porque lo que quieren es penalizarla por parecer un hombre, pero realmente no es un hombre. Entonces estaban ahí entre a ver qué hacemos con ella. No la podemos mandar al patronato ni a una cárcel de mujeres, porque mantiene vínculos sexuales con otras mujeres, porque atrae y es atraída, y tampoco pueden ir a la cárcel de hombres, ¿no? Entonces, hablando ya un poco de las estrategias de disidencia,
En el proyecto de investigación de Raquel Osborne, Memoria y Sexualidad de las Mujeres bajo el franquismo, del cual luego salió el documental, Matilde Barracín, investigadora, tuvo acceso a, bueno, ella trabajaba en una fundación para mayores LGTBQ y conoció un grupo de mujeres, pero había una que quiso prestar su testimonio, que es Luisa Salmerón, bueno, murió el año pasado, que ahora tendría 96 años, pero en el momento en que dio su testimonio tenía 84, y que hablaban en Barcelona de los años 40 cómo existían grupos de lesbianas que se juntaban, que tenían sus propios códigos y que lograron, digamos, al de ser invisibles para la policía, ¿no? Y entonces se llamaban las libreras, las jovencitas llamaban los tebeos, se reunían en el paralelo. Había mucha gente, por ejemplo, Carmen Delirio, que era una vez famosa, había mucha gente de la farándula, de los cabarets, que eran mujeres que tenían parejas mujeres, aunque luego también tenían protección por hombres, y que también se iban de acampada con chicos gays y haciéndose pasar por parejas, y vivieron toda su homosexualidad libremente, y eran grupos, o sea, no era una en su casa con alguien, y eran referentes, y ellas mismas ya tenían un lenguaje propio, ¿no? Y es más, ella con su pareja, que era la Tere, de toda la vida, ella quería quedarse embarazada. Bueno, la Tere, que en realidad ella no tenía tantas ganas, pero la Tere quería que tuviera un hijo, y con una ayuda de un amigo gay se quedó embarazada, tuvieron un hijo, y fueron pareja de 2 madres con un hijo, que los sacaron adelante porque el amigo gay le dio los apellidos. Y claro, esto que ahora parece, claro, que es algo que parece que hacemos en los años 2010 o 2020, de 2 mujeres lesbianas con un niño, pues esta pareja lo hizo en los años 50, ¿no? Y lograron tener unas estrategias para zafar de la represión del Estado, ¿no? Y claro, eso es la única persona que está este testimonio, y gracias a ella se puede conocer esto, que si ella hubiera decidido no contarlo, no se conocería. Y entonces al final, claro, nosotros estamos siempre construyendo sobre bases no asentadas, porque no tenemos memoria como mujeres, con la represión que sufrimos las mujeres, como lesbianas, porque al final todo se invisibiliza. Y ahora mismo también digamos, hay muchas cosas que con los techos de cristal y con un montón de cosas y con las bajas maternales, cómo se va invisibilizando la discriminación de género que seguimos sufriendo las mujeres, ¿no? Y eso es realmente un problema porque cuesta mucho el poder llegar a una igualdad, ¿no? Bueno, eso quería decir, un poco que que realmente sí que hubo estrategias de disidencia. Este es un caso conocido, pero luego, claro, Victoria Kent creo que también tiene una pareja les, y luego, por ejemplo, a mí me gustaba Emily Dickinson, y cuando leía Emily Dickinson decía, hasta bien la poesía, pero me la imaginaba sola, vestida de blanco, en un cuarto, sufriendo, digo, qué vida más atormentada. Luego, hace poco vi una película que el asunto es que Emily Dickinson era lesbiana, y entonces estaba en pareja con una chica que había conocido en la juventud. Esa chica se casa con el hermano de ella para estar cerca de ella, y se iban pasando creían casitas juntas, se iban pasando de casita para arriba y para abajo, y el asunto es que el hermano se separa cuando se entera de su esposa, se junta con otra, y cuando muere Emily Dickinson reescriben todos sus poemas cambiándole el sexo. Entonces, haciéndolo como que están dirigidos a un hombre cuando están dirigidos a una mujer. Y así no se invisibiliza, ¿no? Y entonces así faltan referentes, ¿no? Que es lo que nos está pasando, ¿no? A veces tenemos más, pero claro, en el franquismo fue la cosa muy dura, ¿no? Bueno, eso quería comentar nada más. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, tenemos ahora media hora para si queréis hacer alguna pregunta. Lo que sí que os ruego es que las intervenciones, para que todas las personas que quieran intervenir puedan hacerlo, sean cortas. Pregunta sobre el patronato.
leí en El País que el centro de San Fernando de Henares, que era para jóvenes prostitutas, cuando desapareció el patronato, lo siguieron llevando las cruzadas, y que en el año 87 lo tuvieron que cerrar porque dijeron que una de las internas se había caído por un balcón, que luego parece que la investigación demostró que... que se había fugado, que se había fugado por el balcón, pero resulta que la chica iba en ropa interior, en fin, que no parecía que cuadraba mucho lo de la fuga. No sé si sobre esto ha habido alguna investigación o si puedes contar algo. Bueno, las investigaciones no hay nada investigado. Lo que hay, las informaciones que hay son las noticias que en ese momento aparecieron en El País. Cuando hay un documental que está muy bien, que es muy interesante, que lo ha hecho Televisión Española, que se llama El Patronato, que forma parte de un programa que se llama Crónica. O sea, se puede ver en A la Carta. Es de acceso libre, se llama El Patronato, y cuenta estos asuntos. Yo creo que además es algo bastante que si investigamos es algo como lo de los bebés robados. O sea, que si tú te pones a mirar en tu entorno y preguntas que si esto le suena o qué ha pasado, si alguien sabe, aparece gente que o estuvo en uno de esos centros o lo llevaron o conoce a alguien que estuvo, y cuentan esas cosas, ¿no? Una amiga mía, cuando empecé yo a investigar esto, pues me contó que estuvo en las Adoratrices en Canarias, no sé si en Tenerife, y la llevaron allí porque su madre era profesora en La Graciosa y tenía que formarse y no sé qué, tenía que pasar, la internaron en las Adoratrices y ella era de pago y estaba servida por jóvenes que estaban internas también, pero por el patronato, y algunas estaban en rebeldía total porque tenían que servir, tenían que limpiar, las pobres, las del patronato, se tenían que ocupar de atender a las de pago y además de limpiar, y de manera que en muchas ocasiones había fuertes enfrentamientos. Ella me contaba que alguna de las del patronato le echaba la comida encima a las niñas bien, ¿no? A lo mejor que igual no tenían la culpa de nada, pero quiero decir que alguna se había escapado y que alguna trató de suicidarse. Eso me lo contaba esta amiga mía. No había salido en ningún periódico ni nada. Las noticias, lo que tenemos es lo poco que apareció durante, en realidad, 76-77. Imaginad que en los primeros años hubo un tal Jaime Cortezo del gobierno de UCD, que él se definía a sí mismo feminista, que quiso cerrar el patronato y crear una especie le llamó Instituto de Promoción a la Mujer, que no lo consiguió. Este tipo, 3 años o 4 años después, apareció muerto en el maletero de su coche. Me parece curioso. Porque en esos años, en realidad, algunas de las mujeres que informan, las protagonistas del documental, ellas mismas cuentan que en algunos casos, en alguno de esos centros, las monjas invitaban a hombres porque salían de allí, algunas y se casaban, pero ¿cómo podían casarse? Y a veces llevaban a varones que querían matrimoniar, y entonces las miraban y algunas las elegían y algunas se negaban. Algunas de las que cuenta su testimonio dicen que se negó a casarse con un tipo que las monjas decían que era muy buen partido porque era un noble o era un marqués o tal, ¿no? Ella se negó y pudo, menos mal, ¿no? Porque en otro caso podrían incluso haberlas obligado, ¿no? Pero esta prefirió, en realidad, eran ya los últimos años después de muerto Franco, ¿no? Después de esto, hasta que no llegó, o sea, que el patronato, imaginar que cuando se cerró el patronato aún había 759 mujeres en los centros del patronato, o sea que el patronato constituido como tal, que probablemente estas mujeres acabaron en otros centros que ya eran de la Comunidad de Madrid, de los gobiernos autonómicos. O sea, todo el proceso y el blanqueamiento de las oblatas, de las adoratrices, de las cruzadas evangélicas ha sido total. O sea,
está por pedirles cuentas, porque además en muchos casos puede ser que estén en sus manos los archivos, porque el patronato tenía una burocracia muy abundante, pero está totalmente o prácticamente desaparecida, ¿no? Así que os invito a seguir investigando. Bueno, primero agradeceros a las tres, que la verdad que ha sido muy, muy interesante. Yo quería destacar una cosa que ha comentado Cecilia, que es, en realidad, hay que ver la represión, al margen, digamos, de lo que ha planteado la primera mesa, ¿no? La represión por motivos considerados en la época como políticos, ¿no? Porque todo lo otro también lo es. Hay que considerarlo como de un engranaje que existía de todo el conjunto de instituciones, ¿no? Cómo tiene que ver, bueno, y os recomiendo un libro que ha salido muy recientemente, de Andrea Momoitio, que se llama Lunática, en el que una mujer, es ya en los primeros años de los 70, como ella, que vive de robar, que vive de ejercer la prostitución, pasa por centros del patronato, pasa por la cárcel, pasa por psiquiátricos, tiene un hijo, también digamos, la situación del hijo en relación a los servicios sociales también tiene su tratamiento brutal. Entonces, cómo la vida de las mujeres que entraban en una situación de vida tremenda y de vulnerabilidad total, pasaba, o sea, circulaba por todos los centros de represión y de control social de la dictadura, ¿no? Los psiquiátricos, patronato, cárceles. Y recomendaros este libro que se llama Lunática. A ver, un momentito, si os parece, como hay más palabras pedidas, escuchamos primero y luego contestáis porque tenemos que irnos a 1:30. Vale. Sí, una pregunta para Soledad. Por el tema que nos lleva de la lucha. ¿Para cuándo crees que el Estado por fin va a aprobar una ley o va a ser garante de las mujeres afectadas, de nosotras, las que nos han robado a nuestros hijos? ¿Cómo está el tema en el Parlamento? Te hago una pregunta muy difícil, pero... Luego van a contestar a todas juntas, Carmen. Lo primero, agradecer vuestras aportaciones en todos los sentidos, no solamente numéricos, sino de ideología y de tal. Una pregunta, Jun. ¿Hay algún estudio que pueda relacionar la ley de divorcio del año 81 con la función del patronato? O sea, a mí me consta que ha habido sentencias, sentencias de divorcio que han estado filtradas muy directamente en la custodia de los hijos, hijas o en una serie de condiciones por la ley por los informes del patronato, porque ha habido una investigación. Sí, yo quería comentar en relación al tema de las monjas. El Concilio Vaticano II también influye mucho en las órdenes femeninas, aunque no se ha hecho, yo creo que un trabajo sistemático sobre el papel que tuvieron, así como sobre los curas obreros, y que hay mucha literatura, pero en el caso de la creación de asociaciones vecinales en los barrios en los años 60, 70, el papel de las trabajadoras sociales fue muy relevante, y algunas de estas trabajadoras sociales eran monjas seglares. Yo creo que eso hizo que quedaran también como bastante ocultas. En el caso de Cataluña hay una persona emblemática que es la Mari Pau Tarainé,
que es una monja escolapia, doctorada en antropología, teóloga, etcétera, que ha recibido bastantes reconocimientos por su labor, y ella en concreto fue fundadora de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Can Serra en Hospitalet, ¿no? Son pocos casos, pero es importante recogerlos, ¿no? Y luego, en relación al patronato, recuerdo un libro que me impactó, que es Las desterradas hijas de Eva, ¿no? Donde hay todos esos testimonios que revelan esa lucha desenfrenada contra las mujeres, ¿no? Hay más preguntas, pero no sé si paramos ahora y luego hacemos Sí, yo creo que paramos y si luego nos sobra tiempo se retoma. ¿Vais contestando? A ver. Tengo que responder a Carmen, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la ley de bebés robados. La respuesta corta es que está difícil que se apruebe en esta legislatura. Y si no se aprueba en esta legislatura, pues ya podemos pensar cuándo se va a aprobar. Pero te voy a explicar un poquito más por qué esta respuesta. La ley ahora mismo está en la Comisión de Justicia, pasó ya la toma en consideración de esta legislatura, también de la anterior, y lo cierto es que tiene un consenso político muy amplio y también social, pero hablemos de lo político porque está en el Congreso de los Diputados. Cuando hablo de amplio consenso me refiero a que la primera toma en consideración del 2018 se aprobó por unanimidad y en la toma en consideración de esta legislatura se aprobó por mayoría. Obviamente la unanimidad se pierde en cuanto entra la extrema derecha. ¿Por qué si hay tal consenso político esto no va más deprisa? Bueno, pues porque el periodo de trámite de enmiendas, que se abrió hace año y medio, precisamente se abre para que los partidos políticos presenten sus enmiendas, que ahí es donde ellos tienen que trabajar para mejorar el texto. O para meter lo que consideren, ¿no? O quitar también lo que consideren. Partidos como el Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra Republicana, que en principio son los que han aportado, quieren aportar enmiendas, pues ya han tenido reuniones con nosotros, con los interlocutores. Han sido reuniones yo creo que muy productivas porque algunas de esas preenmiendas que no nos favorecían o que se alejaban mucho de la ley las retiraban de manera que no las iban a inscribir o a registrar, pero claro, tenemos un problema y es que también Unidas Podemos y el Partido Socialista quieren hacer enmiendas y las quieren hacer por el acuerdo de gobierno que tienen, las quieren hacer conjuntamente. Con ellos todavía nos hemos reunido para ver un poco el tema de la tramitación, pero no nos hemos podido reunir para ver esas enmiendas que quieren hacer porque no pueden llegar a un acuerdo hasta que los ministerios competentes les hagan llegar sus valoraciones. Estas valoraciones ya han sido hechas por parte de algunos ministerios. En concreto, como la ley está en la Comisión de Justicia, el ministerio competente y máximo responsable de hacer esas valoraciones es el Ministerio de Justicia. Las valoraciones que hicieron hace un año se alejaban tanto, pero tantísimo del texto original, que es que era otra ley, que anulaba todo el capítulo del derecho a la tutela judicial efectiva, quitaba de un plumazo la fiscalía especializada. Claro, eso es tener una ley que no queremos tener, porque para eso nos quedamos como estamos, ¿no? Entonces, todo este tiempo que ha pasado, mientras que el PSOE pudiera admitir esas valoraciones, Unidas Podemos no. Como están empeñados en hacer las enmiendas conjuntas, pues hay una confrontación clarísima para ver qué es lo que hacen. Ahí está el punto de paralización. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hacer un periplo por diferentes ministerios, fundamentalmente hablar con el Ministerio de Justicia, y estamos a la espera de otra reunión
con ellos, y en este caso lo hemos solicitado con la propia ministra, y en su ausencia pues con el secretario de Estado del Ministerio, para que nos planteen realmente qué van a hacer. ¿Van a emitir otras valoraciones con el cambio de ministro a ministra que hemos tenido en ese Ministerio de Justicia? ¿Van a hacer otras valoraciones más cercanas al texto original que permitan hacer enmiendas conjuntas a PSOE y Unidas Podemos y se pueda cerrar el trámite de enmiendas? Bueno, pues estamos a la espera de esa reunión, porque si nos dicen que sí, que lo van a hacer, pues que nos digan ya cuándo, porque la legislatura se acaba. Si realmente nos dicen que no, y eso es lo que hemos pedido, que nos digan de manera transparente qué decisión van a tomar. Si nos dicen que no, bueno, pues seguiremos, pero seguiremos de otra forma, de otra manera, porque hasta ahora hemos seguido todos los conductos institucionales. A lo mejor hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, yo quería decir, sí, no, quería comentar por lo decía justa de Andrea Momoitío, creo que se llama, el libro de Lunática, relata la primera movilización y huelga de prostitutas durante la transición, y yo creo que es bastante interesante leerlo y recordarlo, ¿no? Porque esa lucha y el papel de las prostitutas, la persecución durante la dictadura de las prostitutas, pues es algo que hizo peligrar la vida de muchísimas mujeres, algunas caídas en la pobreza porque era el único lugar en el que podían vivir, y que vivieron algunas en los burdeles, pero la inmensa mayoría en el trabajo doméstico o después también en la prostitución, y fueron encerradas en muchos de estos centros y en psiquiátricos. Y el relato es un relato muy vivo y muy interesante, que además refleja la lucha de las propias prostitutas, ¿no? Que yo creo que por poner un poquito de luz sobre ese momento, ¿no? Luego lo de la ley de divorcio y del patronato no tengo ni idea pero me imagino que todo lo que pudieran hacer, porque es verdad, hasta Miret Madalena fue el último director del patronato y en realidad no lo cerró, o sea, se cerró porque cambió el sistema del Estado, no porque lo cerraran, ¿no? Y yo creo que esto pues también es un asunto a investigar, ¿no? Que ellos siguieron haciendo sus funciones hasta el final, hasta que se recolocaron las congregaciones religiosas y recuperaron sus espacios de influencia y de trabajo, ¿no? Y luego, respecto a los medios que hablaban del patronato, está lo que cuenta el libro del que hablaba la compañera. Está también el de Asunta Roura, que en los últimos, en realidad, este espacio de profundo silencio después de la transición, pues solo lo subvertieron algunas mujeres. Una de ellas fue Asunta Roura, que contó, que es la primera en la que yo localicé información sobre los informes del propio patronato, ¿no? Este asunto, ¿no? De que por rebelde, por ir a bailes y tal, pues a mujeres ingresadas, ¿no? Y yo creo que, también hay que reconocerles a ellas su trabajo, ¿no? Y que sí, que está todo por hacer, la verdad. Está todo por hacer, porque necesitamos encontrar las fuentes documentales y necesitamos los testimonios, ¿no? Porque tenemos que poder contarnos, no solamente contarle al mundo, sino contarnos pues qué significó la dictadura también para la colocación en el mundo de qué nos hemos tenido que liberar, ¿no? Las mujeres, ¿no? Contra qué estamos luchando, las mujeres y los hombres, ¿no? Pero cuál es la transformación a la que estamos asistiendo y de dónde venimos, ¿no? Yo quería hacer una pregunta a Jung. Los que tenemos cierta edad y pagábamos en pesetas, todavía nos acordamos que ponía Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios,
Y en el 1953 se firmó un acuerdo con la Santa Sede, un acuerdo que además ya se había terminado la Segunda Guerra Mundial, con lo cual era el fortalecimiento del español catolicismo en la sociedad. ¿Qué influencia tuvo y si ese concordato realmente fue tan peligroso, tan penoso y tan maligno como el que nos está llegando hasta ahora, que viene a ser el mismo un poco transformado? Vale, yo voy a repartir preguntas. Pim, pam, pim, pam. A Sole, el delito es muy sencilla, no te la apuntes. ¿El delito internacional es desaparición forzada o hay robo de menores o como se llamen los delitos esos? Luego me lo cuentas. Comentario a Jung. El año pasado se estrenó una película que se llama La cárcel de curas, de Oyer Aranzábal, Richie Lizarcha y David Pallarés, asesorada por John Miquel Aldanondo, Miguel Ángel Elustondo y Martín y Xavier Echeverría, que fueron varios de los curas que estuvieron en esa prisión. Simplemente por contarlo y que quede ahí y que la gente, si puede verla, que la vea. A Cecilia me gustaría preguntarle dónde podemos ver Cárceles Bolleras, porque lo he intentado y no ha habido manera. ¿La semana pasada? Un segundo. Ah, ya está. Ya está. Mira, justamente lo que pasa es que no está online porque en un momento dado, porque yo intentando que se difundiera, claro, contacté con Televisión Española para ver si se podía pasar para el Día de la Mujer o algo así. Al final lo cedí gratis, pero con exclusividad durante 3 años, que se cumplen ahora. Y justo lo pasaron el domingo pasado, que no te avisan, pero está online en RTV Play. Te puedo mandar el link a Paz para que dártelo hasta este domingo 24. ¿Cuándo? Está desde el domingo, esta semana. Claro, y es que, claro, y ahora yo le mandé el documental a Filming a ver si les parecía bien ponerlo en su catálogo. No, todavía no me han respondido, y si no, bueno, si alguien está interesado le puedo pasar un link privado, pero no está online fundamentalmente porque no podía, porque Televisión Española me lo prohibió. Eso que no me han pagado, que hubiera sido si me hubieran pagado. Pero bueno, también es la primera vez que se pasó, lo vieron 100.000 personas, y yo pensando, bueno, es gratis, no sé qué, se han portado medio mal, no lo han promocionado, un montón de cosas, porque se hizo para el para el Orgullo, y salió la nota de prensa con todas las películas y faltaba ese. Digo, ¿qué te hubiera costado poner una línea más? Ya que se va a pasar, porque claro, toda la gente de las webs cogen esa nota de prensa y la copian y la pegan, ¿no? Entonces, pero yo pensaba, si yo no hubiera pasado la película así en Televisión Española, 100.000 personas, ¿cuántas salas de 20, 30 a lo largo y ancho de España tenía que haber ido recorriendo? O sea que, así que le puedo dejar el link que tengo a Paz, y bueno, y hasta el 24 está, y después esperemos que en Filming. Bueno, pues te respondo, Ana. En todos los informes que se han hecho y donde se ha recogido este tema, este crimen, pues sobre todo el último informe de septiembre del 21 del Comité contra la Desaparición Forzada, e igualmente en la carta enviada al Gobierno el 6 de enero de este año por el grupo de trabajo, pero esa carta además está firmada por el relator contra la tortura, en fin, por cuatro organismos, 4 mecanismos de Naciones Unidas. Tanto en uno como en otro determinan que el crimen denominado robo de bebés es un crimen de desaparición forzada y necesariamente debería estar tipificada, no el crimen del robo de bebés, sino la desaparición forzada debería ser un delito autónomo tipificado en el Código, porque ahora está tipificado relacionado con crímenes, creo, militares, pero debería tener estar tipificado de manera autónoma y que se recogiera el crimen de
lo que denominamos robo de bebés bajo ese epígrafe. Que luego no hablan de lesa humanidad, porque lesa humanidad es bastante más difícil de determinar, porque tienes que demostrar el carácter sistemático, que en nuestra opinión lo es, pero eso hay que demostrarlo. Pero bueno, parece claro, igual que le parece claro al relator especial Fabián Salvioli, que también firmó la carta al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, y el informe de Amnistía Internacional, todos los informes, también el del Parlamento Europeo, el del 2017, todos los informes determinan que lo que pasó aquí en España fue un delito de desaparición forzada de menores. Bueno, respecto al concordato, pues el concordato hubo acuerdos después en el 76 y en el 79 y se han renovado acuerdos con el Vaticano. No estábamos donde estábamos porque ahora la Constitución dice que estamos en un estado confesional, no laico, pero la Iglesia Católica tiene todas las prerrogativas económicas. Por ejemplo, anualmente, según Europa Laica, 11.000 millones de euros se paga el Estado, da el Estado a la Iglesia para su sostén. ¿El Estado español? Sí. De manera que... Sí, es que buena parte de ese concordato sigue vigente. No se ha anulado, se han renovado acuerdos, ¿no? Bueno, referente a esto que estáis diciendo de lo del concordato con la Santa Sede, que ahora que es la campaña de la declaración de Hacienda, claro, no hay que poner ni en la cruz hay dos casillas para poner la de la Iglesia y la de fines sociales. Pues la Iglesia pilla de las dos. Si pones las dos, pilla el doble. Si pones nada más la de fines sociales, ojo, porque Fines Sociales es la Fundación Francisco Franco. Fines Sociales es la Fundación Madrina, que es parecida al patronato. No sé si conocéis la Fundación Madrina. Pues ahí va gente que a lo mejor quiere interrumpir el embarazo, mujeres migrantes, la convencen que no, le prometen el oro y el moro, la llevan ahí, la ponen en una clínica privada para dar a luz y tal, porque a lo mejor no tiene papeles, no tiene tal, y luego y te vamos a buscar un trabajo. Y la ponen de empleada de hogar en una casa interna y al niño se lo dan a una familia en régimen de acogida. Y luego va la madre y el niño no la quiere. Claro, porque quieren más a los otros. O sea, que es que estamos todavía en el patronato. Entonces, por eso digo que hay que tener cuidado con la cruz también de fines sociales. No ponerlo en ninguna, es mejor. Porque de ahí la Iglesia pilla Cáritas, que también es otra cosa, que es una externalización de los servicios sociales, porque los servicios sociales deben ser públicos. Igual que hay una sanidad pública, no de caridad, pues también igual una persona que tenga problema tiene que tener económico tal, pues tiene que ser el Estado el que se haga cargo, pero no la caridad, ¿no? Entonces nada más eso, que no pongáis mejor en ninguna, porque pillan de las dos la Iglesia. Y hablando de cómo ahora seguimos invisibilizando cosas, por ejemplo, todo esto que dice, bueno, los 11.000 millones, es que ni sabemos las cosas que pasan y siguen pasando constantemente y estamos no exactamente igual, pero más o menos igual, y con todo que no nos enteramos de nada, porque no están en los medios, si no lo investigas, la gente, la sociedad no se entera, ni quiere enterarse tampoco, ¿no? Pues nada. ¿Alguna intervención más? ¿Le damos a Jun más tiempo que le hemos quitado? Y no. Es una broma. No. Muchísimas gracias. Yo creo que ya a todas las